¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de esta transmisión en vivo. En este momento me encuentro con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, para analizar los resultados del quinto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Bienvenido, señor Basombrío, a Perú 21. Que me siento como en casa y es un placer estar acá. Igualmente. Señor Basombrío, en la mañana estuvimos en la conferencia analizando este reporte y queremos preguntarle, según este reporte, al menos 6 millones de peruanos han sido víctimas o han conocido de cerca un caso de extorsión en los últimos 3 meses del 2025. ¿Qué refleja ello? ¿Se puede hablar de la disminución de este delito como ha dado a conocer el gobierno la semana pasada? Usted está haciendo referencia a la encuesta de Ipsos comparativa con la primera que hicimos y donde se observa que hay un crecimiento en general, se mantiene en las zonas donde ya estaba con fuerza y se ha desplazado también hacia otras de la región central, y que 6 millones de personas dicen saber de alguien o ser ellos mismos. Eso se deduce de las mayores de 18 años que responden las encuestas a nivel nacional, urbano y rural, ¿no? Es un dato abrumador. Y me parece un poco frívolo de parte del gobierno decir que ya están las cosas mejorando, tratando de buscarle 5 pies al gato por temas políticos de coyuntura, ¿no? Me parece que más honesto sería decir, están tratando, pero la cosa no está marchando como ellos quisieran. Además, esta encuesta de Ipsos es apenas un acercamiento, ¿no? Es la punta del iceberg porque no todas las personas sienten la confianza de decir sí, sufro extorsión o sí, conozco a alguien que está pagando cupos. Porque la gente tiene mucho miedo de denunciar una extorsión. Entonces, cada persona que tiene el coraje de denunciar extorsiones son pocos. ¿No? ¿Cómo sabemos que el encuestador no es en la mente de la persona afectada? ¿Cómo sabemos que el encuestador no es un delincuente? Un delincuente que viene a averiguar si lo estamos... No, es muy difícil, hay que ser bien valiente para hacer eso. Claro. Y probablemente sea más. Y eso da cuenta de mucha gente que conoce o ha sido víctima, hay que decirlo, ¿no? Ahora, el reporte también muestra un incremento de la modalidad extorsiva del gota a gota, este préstamo express. Y usted decía que en este reporte la novedad es que si bien en Lima reduce un poco, al interior del país está en expansión, sobre todo en el centro, en el sur, en el oriente. Sí. Pero digamos, esta extorsión está relacionada en muchos casos con homicidios, ¿no? Y ahí va la pregunta. El Estado, ante esta ola de crímenes que hay contra ciudadanos que pagan cupos, lo que ha hecho es dictar estados de emergencia. Ahorita estamos en emergencia Lima y Callao, pero en verdad... Ya no, han vuelto a ampliar más a otras, está Sullana, están las varias provincias de Ica, donde les piden estado de emergencia, tomen estado de emergencia, las cosas siguen igual, y ya lo hemos vivido, lamentablemente, el gobierno de Dina Boluarte y antes en el gobierno de Pedro Castillo. Entonces creo que hay un problema de no aprender de la experiencia. Claro. ¿Qué está haciendo el Estado para atacar este delito? A ver, la policía hace mucho, y lo destacamos en el reporte número 5. Nosotros seguimos con mucho detalle los éxitos policiales, le llamamos nosotros, y son muchísimos. Tenemos documentados en el año 2025 casi 2.000 éxitos policiales. Día a día, mes a mes, todo ordenadito. Y en el reporte específicamente un paquete de los más importantes. El problema no es que la policía no haga operativos, los hace, y algunos son muy exitosos y otros regulares, pero el problema está en que no es todo lo que se necesita para poder avanzar en irlos haciendo retroceder. O sea, digamos, ganamos 5, pero ellos nos ganan 6, 7, para ponerlo en términos futbolísticos. Y además, por eso es que sigue creciendo. Claro, de esas capturas que hace la policía diarias, porque hace a veces intervenciones en búnkers, de esas capturas que hace de cabecillas con evidencias en los teléfonos, ¿cuántos están pagando por este delito? ¿Cuántos están encarcelados? A ver, acá hay un dato que es, a mi modo de ver, el que más me
llamó la atención desde el reporte 1. Cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo, no lo podíamos creer. En este reporte 5 lo mostramos de nuevo, lo hemos mostrado en todos los reportes y la cosa no cambia. ¿Cuántos presos por extorsión hay ahora y cuántos había en 2017? ¿Ya? Hace 8 años. Básicamente lo mismo. O sea, han pasado 8 años, hay decenas de miles de denuncias por extorsión y siguen habiendo el mismo número de extorsionadores presos. Quiere decir que no se están capturando y llevando a prisión a los extorsionadores. O si se les captura y los sueltan. No, porque, digamos, es mucho más complejo que eso. O sea, ahí hay un tema que tiene que ver con la policía, tiene que ver con el Ministerio Público, tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con el Congreso que da normas, tiene que ver con el Ejecutivo. O sea, es un problema bien complejo donde en todos los institutos, sectores del Estado hay responsabilidad. Pero lo cierto es que como país estamos fracasando en eso. Estamos fracasando en capturar, detener y mantener en la cárcel a los extorsionadores, pese a que hay decenas de miles de personas que se han atrevido a denunciar que están siendo extorsionadas. Claro. Entonces es una cosa que a mí me impacta mucho. Imagínense cuando vean el reporte esas personas digan, no puede ser. Yo he hecho mi denuncia, me he arriesgado que no me pueden matar por haberla hecho. ¿Cuánto hemos avanzado con respecto a 8 años atrás, cuando era mucho más chiquito? Nada. 40 casos, 60 casos más. 60 presos más en 8 años. En 8 años, tomando comparaciones del 2017, que era una época mucho más tranquila, donde solo había extorsiones en la costa norte y un poquito en Lima, pues ni siquiera llegaba a Lima, ahora está pues en todas partes, como sabemos. Entonces es algo que debe llamarnos la atención y debe que llamar a la reflexión al Estado si se está haciendo lo correcto para poder avanzar en esa lucha. Y en ese sentido creo que valdría la pena preguntarle, ¿qué marca para la justicia peruana o, digamos, en la lucha contra la extorsión y la criminalidad la captura de Eric Moreno Hernández, que ya fue hace meses, pero que va a llegar al Perú en las próximas días? Es uno de los grandes éxitos policiales, quizás el más importante del 2025, así lo resaltamos en el informe. Marca el modelo de intervención que se tiene que tener para poder desarticular grandes o medianas organizaciones criminales. La de este señor que usted mencionaba, el monstruo en Paraguay, pero ahí se agarró a todo el mundo, a la esposa, a la mamá, pero no por agarrarla, sino porque se hizo una investigación de varios meses y se fue yendo al meollo del problema y cae la estructura completa. ¿Qué cosa es lo que pasa? De esas tienes que tener en paralelo 30, 40, 50 para que vayan terminando todos los días. Porque si no, cae el monstruo y entra otra a reemplazarlo. Y poncho, todo el trabajo de la policía quedó en vano. Entonces, de nuevo, mucho más de eso es lo que se necesita. Mucho, mucho más de eso. Y eso requiere mucho más recursos tecnológicos, profesionales, de personal poligrafiado, una serie de características que son absolutamente insuficientes. La policía trabaja con mucha insuficiencia. Los policías estos que se encargan de la investigación criminal, de la inteligencia, pues tienen carros de chatarra, no tienen equipamientos técnicos que podrían hacer maravillas, etcétera, etcétera. Y eso es responsabilidad del gobierno, digamos. No. ¿A quién más le vamos a decir que es responsable de que no cuenten de los recursos, con eso? Claro. Y valdría la pena también preguntarle, señor Basombrío, ¿y es verdad que Eric Moreno Hernández no va a poder ser condenado a cadena perpetua en el Perú? Ahí me agarra con la pregunta porque yo no soy abogado, es mi defecto o mi virtud. Pero en todo caso que su condena sea ejemplar, sí, ¿no? Hay problemas, sí va a ser ejemplar. Hay un problema nomás con Tacna que no quiere que vaya allá a Chayapalca. Vamos a ver qué pasa, anunció amparo, si eso ocurre, no creo que sea. Entrarán en razón finalmente, pero a estas alturas deberíamos tener 20 Chayapalcas. 20 Chayapalcas distribuidas por todo el país. Y si no son en la Puna Alta, en la selva lejana y así sucesivamente, porque necesitamos el aislamiento de estas personas que no se logra en las prisiones convencionales. Entonces, ¿sabes cuántos penales se han
construido en los últimos 7, 8 años? Ninguno. Ninguno. Entonces tenemos ahí problemas muy serios, porque sí se puede construir penales, sí se puede. O sea, yo no soy admirador de Bukele, ni mucho menos, pero la construcción de los penales es algo que se puede hacer, lo ha demostrado ese señor rápidamente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de mucho discurso y poco resultado, ¿no? Este reporte de la criminalidad también permite ver la focalización de los homicidios por distritos en Lima y Callao y también a nivel nacional. ¿Qué nos arroja? ¿Cuáles son los distritos que están reportando estos homicidios? Yo sobre eso le quisiera decir, la política pública de seguridad, que no es tan sólida la que tenemos, pero bueno, tiene que tener como la de salud, ¿ya? Tú dices, esto es lo que vamos a hacer en salud en el Perú, vamos a vacunar acá, vamos a hacer esto, todo. Pero tienes que tomar en cuenta dónde hay dengue, dónde hay otro tipo de enfermedades. Entonces eso se llama focalizar. Okay. Entonces tenemos que hacer una política general y una focalización. Nosotros lo que hemos hecho es focalizar por regiones y distritos. Y está muy focalizado donde ocurre lo más fuerte. Por ejemplo, entre las regiones, incluyendo el Callao, son 26. O sea, no es esa región, pero la incluimos 26. En 8 de ellas se produce el 84% de los homicidios en el 2025 de nuestro registro. ¿Cuáles son? Lima, Callao, La Libertad, Piura, Ica, Puno, Arequipa y Tumbes. Okay. Ojo que ahí, por ejemplo, Tumbes es chiquito, entonces hay que tomarlo de esa manera. Tumbes es bien afectado, ¿ya? Provincias. En el Perú hay 196 provincias, si no me equivoco en este instante, de los cuales en los 30 de esas provincias está el 91%. Wow. Entonces hay que focalizar. Igual vale para los distritos. Los distritos es más impactante todavía. En 50 de los 1.840 distritos, son 1.890, pero hemos sacado de Lima y Callao, que está en otro análisis, en esos distritos se concentra casi el 60% de los homicidios, en 50 de 1.840. Entonces, si la política nacional es lo único que hay, tú dices, vamos a todos los distritos. No, tenemos que ir a los que está concentrado el problema para evitar que se desparramen desde esos distritos a otros cercanos, a los vecinos, y tengamos el próximo año mucho más distritos involucrados fuertemente. Entonces, eso se llama una política focalizada. Los distritos más afectados, y esto es lo último que te digo sobre el tema para no hacerla larga, los 4 más afectados son en zonas que de una u otra manera la minería ilegal tiene importancia, influencia y hace daño. Eso nos da cuenta de la importancia de luchar contra la minería ilegal, cosa que no estamos haciendo. No estamos haciendo. El Reinfo se ha vuelto a renovar, etcétera. Fíjate, Sullana, toda rodeada por minería ilegal, uno ve los puntitos de la minería ilegal, Patás, no hay mucho que decir, sí. De Ananea tampoco hay que decir, y Tumbes está en las fronteras, cerquita nomás, ahí están los minería ilegal que está entrando del Ecuador hacia el Perú. Entonces, ahí vemos la relación entre un tipo de delitos, los delitos de homicidio, que se exacerban en zonas de minería ilegal, ¿no? Con impacto de la minería ilegal. Perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Le reitero el placer de venir siempre a Perú 21. Muy gentil. Que le vaya muy bien. Le deseo mucho éxito en sus programas. Muchas gracias. Bien, amigos de Perú 21, llegamos al final de la entrevista con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien es corresponsable del 5º reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Ya nos contó los detalles. En Lima se concentra la extorsión por cobro de cupos y en el interior del país está más relacionado a minería ilegal. Regresamos en otro momento. Muchas gracias por haberse conectado.